El petróleo con Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, muy bien, un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos bastantes noticias que comentar y, como ya es tradición, tenemos que poner, por supuesto, la mirada sobre la OPEP y uno de sus últimos anuncios. Ha abierto de nuevo el grifo del bombeo, anuncia de nuevo mayor producción. En este caso es el tercer movimiento consecutivo que hace de cara a aumentar la producción de crudo. Podemos esperar, por tanto, un mayor lastre de los precios, pero sobre todo, ¿qué nos dice esto? ¿Qué podemos esperar de cara a los precios del crudo y cuál es la intencionalidad de esta decisión? Y vaya, si está abriendo el grifo, Marta, así es. Ya en estas tres decisiones consecutivas, los últimos 3 meses, se ha incrementado en números reales respecto a lo que se anunció. Debería de ser 1.200.000 barriles por día de mayor producción de parte del cártel de la OPEP+. Pero Ujú. del otro lado de la moneda también hay un programa de compensación por el volumen que habían estado sobreproduciendo ciertos países como Kazajistán, por ejemplo. Entonces, en forma neta, real, lo que se está agregando más o menos, de acuerdo a nuestros cálculos, como 830.000 barriles por día que la OPEP está agregando de producción. Si lo comparas con lo que se espera que crezca la demanda este año, que de acuerdo a la versión de la Agencia Internacional de Energía puede rondar los 800.000 barriles por día, más o menos, o según la OPEP, como 1 millón de barriles, ya se ha agregado al mercado suficiente volumen como para compensar un crecimiento de demanda en todo el año. Entonces, lo que esto te indica en la consecuencia, en las implicaciones de estos anuncios de la OPEP, como ya lo hemos venido comentando, es que otros países que habían estado invirtiendo, produciendo más volumen, llámese Guyana, Canadá, Brasil, los Estados Unidos mismos con el esquisto, seguramente van a reducir sus planes de producción o sus incrementos en este año ante esta inundación de parte de volumen de la OPEP. Ujú. Es decir, que ellos deberán reducir debido a este aumento por parte de la OPEP y nos decías un aumento que añade 830.000 barriles de petróleo diarios, ¿verdad? Es esa cifra. Es correcto. Por un lado, importantísimo el tema del balance, que es lo que ya Ujú. comentamos, los 800.000 Sí. barriles. El otro es cómo se impactan los precios, ¿no? Que era la gran preocupación de la OPEP los últimos 3 años. No quería subir producción porque no quería que se impactaran los precios. Irónicamente, este tercer anuncio, cuando la semana pasada mencionan que van a incrementar otra vez en 411.000 barriles por día para el mes de julio, los precios del crudo entre el lunes y martes aumentaron, se mantuvieron de manera optimista, positiva, en lugar de deprimirse. Y es que supuestamente antes del anuncio, la semana pasada, se estaban manejando rumores de que a lo mejor la OPEP estaba considerando aumentar en 800.000 barriles por día. Es decir, el mercado lo interpretó como siempre, como lo quiere interpretar en el momento. Dijeron esta semana los participantes, los especuladores en el mercado, bueno, el anuncio no fue tan pesimista como podría haber sido, no incrementaron 800.000 barriles, entonces eso es un signo optimista para que se recuperen los precios en la semana. Y así es como ha estado en la semana el Brent, rondando entre los 65 y 66 dólares por barril, por este anuncio de la OPEP que fue más optimista de lo esperado y por las potenciales reanudaciones de negociaciones u optimismo respecto a la conversación China-Estados Unidos. Ujú. Mientras tanto, estuvimos observando también datos de cómo había sido la evolución de la producción de la OPEP en el mes de mayo. Veíamos cómo el Brent había alcanzado el nivel más alto desde mediados de mayo, cuando estábamos hablando sobre todo hace apenas unas semanas. Se citaban algunos motivos que habían podido proporcionar algún impulso a los precios. Por ejemplo, se citaban incendios forestales que habían acontecido en Canadá en un momento en el que el mercado pues estaba digiriendo, ¿no?, ese aumento de suministro de la OPEP Plus, el anunciado para julio. Sin embargo, se habla, Jaime, de señales claras que siguen existiendo de tensión en el mercado del petróleo al contado, ¿no?, a medida que nos vamos acercando al verano.
en el hemisferio norte. Se habla también de cómo los diferenciales de Brent y del West Texas pues se han fortalecido recientemente. Todo esto es muy importante para tener en cuenta también el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Pero por el momento lo que podemos esperar es que efectivamente la producción de la OPEP siga en esa tendencia alcista y al menos números de producción preliminares de Bloomberg nos están mostrando eso, que esa es la tendencia, ¿no? Y sobre todo el balance que podemos hacer del mes de mayo sería este. Correcto, y es una victoria excelente para la OPEP, porque no, yo creo que ni ellos mismos se imaginaban que podrían incrementar su producción consecutivamente y que el precio del crudo no iba a deprimirse más de lo que yo llamaría el efecto comercio internacional, ¿no? De, si ves la línea del precio del Brent o del WTI, hay una muy marcada caída, un escalón literalmente, de los 75 rango que había por barril durante marzo todavía, hasta el mes de abril, la primera semana cae prácticamente $10 de los 75 a los 65. Y con toda esta incertidumbre, negociaciones, anuncios, echadas para atrás de los aranceles, otra vez para adelante, dos pasitos para atrás, está el rango de movimiento de precios del Brent de los 62 a 65 y por ahí, en mi opinión, es donde seguirá manejándose. Ahorita nos tocó en estos momentos analizar que está en el punto más alto, ¿no? En el techo entre los 65 y 66. Creo que realmente no hay tanta evidencia como para que se mantenga permanentemente arriba de los 66 o que subiera hacia los 70 hasta que tengamos otro tipo de anuncio respecto al comercio internacional. Por cierto, hace poco hablábamos en la semana marcada por el Memorial Day y nos adelantabas, Jaime, lo crucial que puede ser el Memorial Day también como termómetro de la demanda de crudo. ¿Cuáles son los datos que tenemos ya a toro pasado, ahora que ya hemos dejado atrás ese día y que ya podemos hacer esa recolecta de cifras? Así es, Marta, pues ya pasó el toro y decepcionó un poco, porque mira, comparando los precios de la gasolina aquí en los Estados Unidos, estaban entre 12 a 15% más baratos que el año pasado en esta misma época. Con eso se había estado anunciando por ciertas empresas de inteligencia, de consultoría, que para el Memorial Day se esperaba un récord, un gran consumo de la gasolina, porque la gente se iba a desbordar para manejar por los precios tan baratos. Nosotros no pensábamos eso porque hay todo un contexto más allá de precios, gasto discrecional, inflación, hay gente perdiendo su empleo aquí en Estados Unidos por el tema de Dodge, de Elon Musk, etcétera. Y los números que estamos viendo ya de Memorial Day que se dieron a conocer es que la demanda de gasolina en los Estados Unidos en este Memorial Day es entre 3 a 5% más baja que el año pasado. Dependiendo, doy este rango porque si ves el número absoluto o si ves el promedio de las 4 últimas semanas, el rolling average, es 5% más abajo del año pasado, lo cual te salta, te da la pregunta de que, bueno, si los precios hubieran sido iguales que el año pasado, no más bajos, entonces ¿cuál hubiera sido la caída, ¿no? Para poder comparar manzanas con manzanas. Y esto es lo que yo interpreto de este resultado decepcionante o bajo, más bajo de lo esperado, menor que el año pasado, aunque tengas precios más baratos, es que definitivamente todo este evento macro de negociaciones, incertidumbre, el tema de aranceles, comercio internacional, empleo, es como se está reflejando en el bolsillo del consumidor, que el bolsillo del consumidor americano promedio está teniendo menos posibilidades de gastar, de viajar, de consumir productos, combustibles, y esto se vio reflejado en estos números. Es decir, que como el consumidor está prefiriendo en estos momentos no realizar gastos que quizás puede prescindir de ellos, vemos esa reducción de demanda, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones, Jaime, de la confianza del consumidor. En los últimos datos hemos visto, ¿no?, cómo está esa confianza bastante mermada, bueno, a tenor de la incertidumbre, de la inestabilidad en la que nos movemos, geopolítica, pero también económica, y cuando vienen mal dadas, pues preferimos no gastar de más o no gastar en aquellas partidas
que son prescindibles, ¿no? Aquellas partidas que nos pueden llegar incluso a suponer un lujo en momentos en los que nos toca apretarnos el cinturón. Entonces posponemos aquellos gastos que son más por capricho, o incluso grandes inversiones también las posponemos de cara a un entorno algo más amable económicamente hablando, y ahí pues también empezamos a ahorrar, que tampoco es malo, pero es verdad que todo ese gasto que no realizamos pues nos lo guardamos, ¿no? Para contingencias. Entonces, en pocas palabras, lo que vemos en el Memorial Day es un reflejo de esto, ¿no? De esta actitud más precavida por parte de los consumidores estadounidenses. Totalmente de acuerdo contigo. Es lo que los economistas llaman el gasto discrecional, o sea, de lo que ganas, si no te han aumentado mucho en los últimos 2 años, en comparación la inflación te ha encarecido el costo de los alimentos, de todo, y te queda menos gasto discrecional para unas vacaciones, que fue lo que se vio impactado. Y si me permites, incluso esta noticia de que la demanda de gasolina fue mucho mejor de la esperada, casualmente o de manera muy interesante, parecería que fue ignorada por completo por los participantes del mercado, por incluso las agencias de noticias, porque ese número no se resaltó, no se interpretó, no se manifestó como preocupante, y sin embargo reportaron, bueno, los inventarios de crudo se movieron de esta manera, de estos mismos números semanales, pero no se le dio mucha importancia a esta demanda de la gasolina, que creo que en mi opinión es uno de los temas más importantes del año, porque se refleja qué está pasando con el mercado de combustibles, del consumo final, la gasolina. No es un tema de crudo de OPEP, de producción, es del consumidor. Creo que es un tema muy relevante, pero fue ignorado por completo. Bastante curioso. Jaime, ¿crees que fue ignorado por ignorancia o fue ignorado porque quizás se le está dando más peso a otro tipo de indicadores, a otro tipo de datos que van más alineados con lo que es la macro tradicional? Mira, en estos tiempos modernos donde hay noticias instantáneas, donde hay reacciones, donde hay información falsa de manera deliberada y no deliberada, es difícil interpretarlo, pero lo que sí realmente en algunos otros tiempos había analistas energéticos, reporteros energéticos que leían más toda la información y se tomaban la paciencia y el tiempo para darte lo más importante como lector. Y ahora parecería que estamos tan apresurados por andar poniendo algo cada 10 minutos que a veces se nos van temas muy, muy importantes. Esto lo debería de estar analizando toda esta semana, Marta, en noticieros de análisis de energía en inglés, etcétera, en todo el mundo, y tú en tu programa estás hablando de este tema tan importante porque es un tema que tiene que ver de nuevo con cómo se está impactando el consumo y cómo va a impactar muy probablemente el resto del año en cuanto a la demanda real, el precio de los crudos y el balance necesario para producir. Sí, bueno, y ahí, Jaime, también no te quites mérito. Al final, quien nos indica que un tema puede ser más o menos interesante eres tú en calidad de experto. Así que desde aquí, desde Visión Global, también te agradecemos mucho que pongas la lupa y que nos ayudes a poner la lupa en aquellos temas que consideras que pueden resultar mucho más relevantes de cara a analizar el mercado del petróleo. Quería preguntarte por una última cuestión. El reporte, el último informe que hemos visto por parte de la Agencia Internacional de la Energía, vemos varios titulares a raíz de este reporte. Por ejemplo, uno de ellos, el hecho de que se espera que la producción de esquisto de Estados Unidos pues pueda alcanzar pronto un punto máximo, ¿no? Un tope, un punto álgido, pero no son los únicos titulares quizás que nos pueden llamar la atención, ¿no? Dice que se espera un aumento en las inversiones en energías de bajas emisiones, una disminución en esas inversiones de petróleo y citabas fuera de micrófonos que quizás este informe podría ser la respuesta de otro por parte de la OPEP, ¿no? Y en anteriores ocasiones hemos comentado cómo la Agencia Internacional de la Energía y la OPEP muchas veces pues tienen esas disputas o esas desavenencias que siempre son interesantes de comentar. Jaime, ¿qué tenemos que sacar como conclusión, por tanto, si hacemos esa comparativa? Sí, Marta, a veces parecería que estamos viendo vecinos que viven enfrente del otro, uno del Real Madrid y uno del Barcelona. Sí. En realidad lo que ha estado ocurriendo es que ha habido una batalla ideológica, una narrativa en reportes en donde se han estado
atacando mutuamente los pronósticos de una y otra agencia, obviamente dentro de un carácter de reportar números, de dar datos, de dar pronósticos, pero en concreto este último reporte al que hace referencia de la Agencia Internacional de Energía comenta que durante el 2025 va a haber más de 3 millones de millones, 3 trillones en inglés, que se van a invertir en energía en general, y de eso las 2/3 partes va lo que ellos denominan energías limpias, y solamente 1/3 parte de esa inversión va para hidrocarburos o combustibles tradicionales, digamos. Ese es el gran encabezado. Si lo vemos con lupa, yo tuve tiempo de revisarlo un poco hoy, de esos 2/3 partes que van a energías limpias, la gran mayoría, más del 90%, va a electricidad, a redes, ¿no? A cables, a postes, a generadores, todo va incluido ahí. Y menos del 2% va a lo que le llaman combustibles limpios, de baja emisión, a biocombustibles, por ejemplo. Entonces, creo que tiene su forma de interpretar dependiendo cómo quieras analizar. Si es un reporte positivo en pro de la transición energética, etcétera, pues este informe está reconociendo que hay un gran crecimiento en el sector eléctrico por el tema que ya sabrás, los centros de datos, la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, que se han masificado. Y del otro lado, pues hay una narrativa de la Agencia Internacional de Energía que siempre ha comentado en los últimos años que ojalá los bancos e instituciones financieras ya no den apoyo para empresas energéticas que quieran invertir en hidrocarburos, que los hidrocarburos ya no son necesarios y que se tienen que reducir el financiamiento, a la cual la OPEP ha respondido con ciertos reportes, con burlas, con cierta narrativa en sus reportes, que señala directamente a la Agencia Internacional de Energía, que comenta que es irresponsable, entre comillas, sus propias palabras, no las mías, y que menciona que mientras la Agencia Internacional de Energía dé ese mensaje de que los hidrocarburos no son necesarios, va a poner en peligro la seguridad global internacional energética, que va a seguir habiendo demanda de combustibles en el largo plazo. Entonces, son los casos extremos de los reportes de energía que tenemos en el mundo. Pues nos quedamos con ese análisis, como siempre, como todos los viernes, el ratito de análisis de geopolítica del petróleo. Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics, como siempre, muchísimas gracias y que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.